El Perú, asombrado, vio cómo la Corte Suprema impidió el proceso contra el expresidente Alan García. 22 millones de peruanos se preguntaron, ¿esta es la justicia en el Perú? El proceso Alan García puso al desnudo la forma como se administraba justicia en el Perú, bajo la partidocracia. Nada hizo el Parlamento para modificar las leyes que a través de engorrosos procedimientos virreinales hacían imposible el juzgamiento y la sanción de los poderosos que se enriquecían con el poder político. Los parlamentarios, en una especie de comedia, llevaron adelante una acusación a sabiendas de que la Corte Suprema no iba a juzgar al expresidente. El esfuerzo de un grupo de parlamentarios que creyeron en la moralización se vio traicionado. Era la misma Corte Suprema que había absuelto de toda responsabilidad a Abimael Guzmán, el líder de los terroristas. El Parlamento, empeñado en pagar grandes sueldos y en otorgar beneficios indebidos a los senadores y diputados, no legislaba para fortalecer a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales para derrotar al terrorismo, ni daba leyes para castigar al narcoterrorismo, pero los asesinatos y atentados continuaban. El narcoterrorismo, con la complicidad del Poder Judicial, del Parlamento y de malos funcionarios nombrados por la partidocracia, controlaban los penales. El tenebroso grupo terrorista Sendero, con despliegue de recursos económicos y técnicos, había montado un aparato propagandístico de grandes proporciones en todos los países desarrollados. Compañías especializadas enviaban a sus técnicos a realizar grabaciones en los penales, gracias a facilidades y coordinaciones que se contrataban en el extranjero. Estas imágenes revelan que el narcoterrorismo tiene a nivel mundial un millonario aparato propagandístico contra el Perú. This is the power base of the Peruvian Communist Party, better known as the Shining Path. En abril de 1992, a los 20 meses de iniciado el gobierno, los hechos demostraron que Fujimori cumplía con lo prometido. Pero los políticos y los partidos tradicionales unieron las fuerzas que aún controlaban en el Parlamento, en el Poder Judicial y en las centrales sindicales para impedir el éxito del gobierno y para asegurar sus viejos privilegios. La patriótica decisión del 5 de abril de 1992 permitió la continuación del programa económico, la captura y sanción de los líderes terroristas, asegurando su derrota para 1995 y el restablecimiento del Estado de Derecho mediante la elección de un Congreso Constituyente democrático. Víctor Polay, especialista en secuestros y extorsiones del MRTA, fugó en circunstancias muy extrañas en los últimos días del gobierno del presidente aprista Alan García Pérez. Fue capturado en junio de 1992. Hoy se encuentra en una celda individual en una prisión en el altiplano. También están encarcelados sus principales lugartenientes. Abimael Guzmán Reynoso, culpable del asesinato de 25.000 peruanos y de la destrucción de bienes materiales por un costo superior a los 25.000 millones de dólares, está en la cárcel. En el Perú y en el mundo entero, se ha saludado esta victoria del gobierno de Fujimori, de la policía, de las Fuerzas Armadas y del pueblo peruano. Abimael Guzmán inició la guerra contra el Perú en la madrugada del 17 de mayo de 1980, cuando ordenó el asalto en la pequeña comunidad de Chukchi, en Ayacucho, del local del registro electoral. Fueron destruidos los documentos y el guardián fue maniatado.
Los asaltantes huyeron dejando en las paredes inscripciones en favor de la lucha armada. Al día siguiente, el 18 de mayo, después de 12 años de gobierno militar, se realizaron las elecciones para retornar al régimen constitucional. Triunfó el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, fundador de Acción Popular. El presidente Belaúnde inició su gobierno el 28 de julio de 1980. El 24 de diciembre de ese año, fue atacado con cargas de dinamita y armas de fuego el Fundo San Agustín de Aizarca, en Ayacucho. Su propietario Benigno Medina, de 60 años, fue torturado y asesinado, y con él un empleado suyo, Ricardo Lizarbe, de 19 años de edad. Guzmán inició con este crimen lo que iba a ser el más grande baño de sangre que se registra en esta parte del mundo. En octubre, fue asaltado el puesto de la Guardia Civil de Tambo, en Ayacucho. Fueron asesinados un policía y 2 civiles. El robo de dinamita y los asaltos a los policías para despojarles de sus armas se había intensificado. La labor de propaganda en todo el país fue muy intensa. Después del cruento ataque a Tambo, el gobierno se decidió a declarar en estado de emergencia 5 provincias del departamento de Ayacucho. En diciembre levantó esta medida. En todo el año, solo se registraron 4 muertos, 2 policías y 2 civiles. El gobierno practicaba la política del avestruz. No quería ver lo que ocurría a su alrededor. En 1982, el terrorismo, envalentonado por la inercia oficial, causó la muerte de 170 personas. El presidente de la República, por intermedio del ministro del Interior, ordenó el repliegue de los puestos de la Guardia Civil de Ayacucho, es decir, dejó amplias zonas del departamento en manos de Guzmán. En marzo de 1982, el terrorismo tomó la ciudad de Ayacucho y liberó los presos senderistas. Hubo muchos muertos y heridos de uno y otro lado. El gobierno se negó a ordenar la intervención de las tropas del ejército, que se encontraban en el cuartel Los Cabitos, a 5 minutos de Ayacucho. Con esta medida, se hubiese cambiado el rumbo de los acontecimientos. En agosto de 1982, el ministro del Interior, un general retirado de la Fuerza Aérea, hizo una curiosa declaración. Ofreció en nombre del gobierno todas las facilidades para que el doctor Guzmán Reynoso viajara con sus familiares para someterse a un tratamiento médico en el extranjero. Mucho después, se reveló lo que hubo detrás de esta declaración. Guzmán Reynoso, que había sido ubicado por la policía en la casa de su suegro, en la avenida Pershing, hizo llegar al gobierno una solicitud de asilo, en vista de que se encontraba gravemente enfermo. El presidente Fernando Belaúnde Terry ignoró los hechos que conocía su ministro. Uno de los colaboradores del jefe de Estado de entonces, señor Gustavo Gorriti, dijo que fue el señor Belaúnde quien extendió su manto protector en torno al temible terrorista. En efecto, en la página 287 del libro Sendero de Gustavo Gorriti, dice: Belaúnde no demostró gran entusiasmo por las noticias, y luego de meditar un rato, dijo que no quería que se capturara a Guzmán en esas condiciones. Pensaba que el jefe de Sendero quería morir como un kamikaze, convirtiendo su fallecimiento en una última agresión contra el gobierno. Si se lo arrestaba y moría en el proceso, o luego en manos de la policía, él y su gobierno serían acusados de haberlo asesinado y les colgarían el San Benito encima. No quería un mártir, y menos uno cuya muerte le fuera imputada a su gobierno. El 7 de mayo de 1982, el diario El Comercio, bajo el titular "Ubican a uno de los principales dirigentes de Sendero Luminoso", publicó textualmente parte de las declaraciones del entonces jefe de Relaciones Públicas de la PIP, coronel Pajuelo Roldán, formuladas en rueda de prensa en su despacho. Abimael Guzmán había sido ubicado. Pajuelo Roldán afirmó: por sentido de humanidad, no se procede a su detención. Sabemos dónde está, conocemos sus movimientos.
Belaúnde facilitó la huida y la impunidad de Guzmán. Abimael Guzmán desapareció, seguramente riéndose de la credulidad del gobierno del señor Belaúnde. Muchos familiares, amigos y compañeros de armas de los victimados policías estuvieron presentes para darles el último adiós y ofrecerles el minuto de silencio. En junio de 1986, los terroristas, recluidos en los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Mónica, esta última de mujeres, ubicada en Chorrillos, se amotinaron, coincidiendo con la reunión en Lima de la Internacional Socialista. La represión culminó con la muerte de 200 amotinados. Yo quiero decirles que este crimen no quedará impune. Tampoco los responsables de este crimen irán a ocultarse dentro de un cuartel de ninguna institución. Estoy ordenando al ministro del Interior que los traslade de inmediato a Canto Grande. En 1988, las víctimas del terrorismo fueron 1986 y en el año siguiente, en 1989, fueron 3.198. Al concluir el gobierno del doctor Alan García Pérez, era evidente que en los 5 años de su administración, muy poco, casi nada había hecho para combatir en forma efectiva al terrorismo y al narcotráfico. El problema carcelario y la crisis del Poder Judicial estuvieron siempre estrechamente vinculados con el problema del terrorismo. En 11 años de terrorismo, fueron 7.000 los detenidos por terrorismo. El 85% de estos fue puesto en libertad por disposición del Ministerio Público y del Poder Judicial. Esto revela la absoluta incapacidad de los poderes del Estado para encarar el problema del terrorismo. El presidente Fujimori, al amparo de la Ley 25327, promulgó a fines de 1991 37 decretos legislativos para derrotar a corto plazo la agresión de Sendero Luminoso, del MRTA, del narcotráfico y de otras formas de delincuencia común. El Parlamento rechazó esta legislación con el pretexto que invadía los fueros del poder legislativo y conducía a la militarización de la lucha contra el terrorismo. El propósito de la partidocracia era conducir esta lucha con criterio político, es decir, bajo la conducción de los mismos partidos y políticos que en 11 años toleraron y estimularon con su inacción el terrorismo y el narcotráfico.